La DEA anunció desde ayer en la tarde un operativo que calificó como conjunto con México el proyecto Portero, que busca desmantelar las estructuras que permiten el tránsito y el ingreso de drogas en la frontera. Incluso anunció que ya estaban dando capacitación a agentes mexicanos para poderlo llevar a cabo. Pero hasta ahí todo muy bien. Pero horas después, o el día de hoy, en la mañanera, la presidenta Sheinbaum desmintió terminantemente que hubiera algún proyecto conjunto con la DEA. Incluso con cualquier otro acuerdo, dijo, cualquier otro acuerdo con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Y horas después, la Embajada de Estados Unidos en México habló y felicitó la colaboración que tiene el gobierno de Estados Unidos con México a partir de este proyecto, Portero le llaman, que dice el gobierno de México que no existe. El tema ha generado una profunda, muy profunda confusión el día de hoy y es válido preguntarse quién dice la verdad, porque se antoja por lo menos extraño que se informe oficialmente de un proyecto de estas características, incluso anunciando que ya existen tareas de capacitación en marcha y que por otra parte se lo niegue en forma terminante. Y que horas después la propia embajada, después de que había hablado la presidenta, todavía dijera que el proyecto Portero existe. En los hechos no sabemos si existe, si no, si alguien miente, si alguien no miente, si es un tema de desinformación, pero la explicación no la han dado, ni en Estados Unidos ni en México. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, lanzó un nuevo proyecto bautizado como Portero, con el que asegura tener en la mira a los llamados guardianes de los cárteles, operadores encargados de vigilar y controlar los corredores de contrabando que cruzan hacia el territorio estadounidense. El plan no se limita a la vigilancia. Como parte del proyecto Portero, la DEA anunció un programa de entrenamiento y colaboración que reúne a investigadores mexicanos con agentes de seguridad e inteligencia estadounidenses. Pero la iniciativa no tardó en encender la polémica. En menos de 24 horas de que la DEA dio a conocer este proyecto, el gobierno de México salió a hacer una aclaración. Según la presidenta Claudia Sheinbaum, no hay ningún acuerdo con la DEA. Dijo desconocer la razón por la que la agencia afirmó que se trata de un proyecto bilateral. Añadió que el único acuerdo vigente con Washington se limita exclusivamente al adiestramiento de personal mexicano y negó operaciones estadounidenses en territorio mexicano para combatir a los cárteles. Mientras tanto, la DEA mantiene en línea su comunicado oficial. Y el administrador de la agencia, Terrance Terry Cole, subrayó que Estados Unidos está tomando medidas decisivas para enfrentar a los cárteles que dicen están matando a estadounidenses con fentanilo y otras drogas mortales. Que el objetivo es reforzar la aplicación de la ley, desmantelar organizaciones criminales catalogadas como terroristas y profundizar en la cooperación internacional. El proyecto Portero tiene la finalidad de fortalecer la relación bilateral en la lucha contra cárteles, desmantelar a quienes controlan el flujo de contrabando de fentanilo, metanfetamina y cocaína, y al mismo tiempo coordinan el retorno de armas y efectivo hacia México. Busca atacar el núcleo del comando y control de cárteles y tiene un programa de capacitación y colaboración de investigadores mexicanos, fiscales, funcionarios de defensa e integrantes de inteligencia de Estados Unidos. Esto para identificar objetivos conjuntos, desarrollar estrategias coordinadas y fortalecer el intercambio de inteligencia. Y los desencuentros de México con la DEA son añejos. Comenzaron casi desde la fundación de esa agencia en 1985 con el asesinato del agente de la DEA, Enrique "El Kiki" Camarena. El proyecto Portero de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, marcó un nuevo desencuentro con el gobierno mexicano. Uno de los primeros ocurrió en 1985, cuando el agente Enrique "Kiki" Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado. El principal señalado hoy se encuentra esperando su destino en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Hablamos del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero. En los últimos días se habló de un posible acuerdo de colaboración con las autoridades de Estados Unidos. La noticia trastocó al partido en el poder en México. De inmediato los reflectores apuntaron al exfuncionario federal Manuel Bartlett.
En 1985, cuando el agente de la DEA fue asesinado, Bartlett era secretario de Gobernación. Bajo su mando estaba la desaparecida Dirección Federal de Seguridad. De acuerdo con la DEA, Bartlett había autorizado que le informaran a Rafael Caro Quintero que Enrique Camarena era un agente infiltrado. Aviso que derivó en el asesinato de Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala. Cierto o no, el tema Bartlett sigue presente en la agenda de la DEA y sobre ello tendrá que responder ante las autoridades. A finales de junio, la Fiscalía en Nueva York informó que recuperó los audios del interrogatorio y tortura que sufrió Camarena y que las utilizaría como pruebas sensibles en el caso. Tras la noticia, el exsecretario de la CFE en el sexenio de López Obrador acudió a Palacio Nacional. 2 horas después, salió a bordo de una camioneta. Detrás del brutal asesinato de Camarena estuvo el Cártel de Guadalajara, encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y Caro Quintero. Pero también está involucrada la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, debido a un acuerdo con los cárteles mexicanos para canjear armas por drogas y así respaldar a la contra nicaragüense en Honduras. El acuerdo de la CIA con la Dirección Federal de Seguridad y el Cártel de Guadalajara no solo derivó en el asesinato de Camarena, también lo hizo en el del periodista Manuel Buendía. En ese entonces había una lucha entre agencias y una candidatura en riesgo, debido a que esa operación de apoyo a la contra nicaragüense fue encabezada por el exdirector de la Agencia de Inteligencia, quien sería vicepresidente, luego candidato y después presidente, George Bush. En 1984, Enrique Kiki Camarena logró infiltrarse en el narcotráfico. Sus reportes permitieron que en noviembre de ese año, 450 soldados destruyeran el mayor plantío de marihuana en el rancho El Búfalo, en Chihuahua. El rancho era propiedad de varios narcos, entre ellos Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca. Tras el asesinato de Camarena y el piloto Alfredo Zavala, la DEA puso en marcha la Operación Leyenda para identificar a los responsables. Pronto dieron con los 3 capos. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, toda esta trama del caso Camarena es complejísima y tiene 40 años allá y todavía no la terminamos de develar, pero va a tener repercusiones. Pero lo que es indudable es que desde entonces, estoy hablando desde 1985 hasta ahora, la relación de la DEA con los gobiernos mexicanos ha sido por lo menos controvertida y ha estado siempre una y otra vez deteriorada. En el gobierno de Miguel de la Madrid estuvo este caso, fue en pleno gobierno de Miguel de la Madrid y ahí fueron las acusaciones directas que hizo la DEA contra Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación, y contra el fallecido secretario de la Defensa, Arévalo Gardoqui. Hasta ahora que hayamos visto, no hay pruebas de que Arévalo Gardoqui o Manuel Bartlett hayan estado realmente involucrados en el caso del secuestro, la tortura, el asesinato de Enrique Camarena. Pero las acusaciones ahí están. Ahora eso se involucra con otro factor, que era la participación de la CIA con todos estos grupos para dotar de armas a la contra nicaragüense en Honduras. Es un tema que tampoco, en 40 años, tampoco ha tenido una explicación real. Hay un testigo, Víctor Harrison, que presentó la DEA en el juicio sobre el caso Camarena, en el juicio que se hizo en San Diego, era un hombre de la CIA, pero fue presentado como testigo por la DEA, que es el que devela este caso. Pero sobre toda esa historia se puso un manto de silencio. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se dio el secuestro en territorio mexicano del señor Álvarez Maichan, el doctor Álvarez Maichan, que está acusado por la DEA, fue acusado por la DEA de haber participado en la tortura de Camarena. Después se lo regresó, pero al mismo tiempo se detuvo en San Diego a Zuno Arce, el cuñado de Luis Echeverría, del presidente Luis Echeverría, que terminó sus días en la cárcel. Durante el gobierno de Zedillo estuvo el caso de Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas, lo recordará usted, aquel general que lo propuso como zar antidrogas. La DEA lo aprobó, la DEA lo impulsó, eso fue en diciembre, y en febrero se descubrió que Gutiérrez Rebollo en realidad trabajaba para Amado Carrillo, el señor de los cielos. Con Fox hubo una tímida colaboración que se apagó muy temprano. ¿Por qué?
porque Fox asumió en diciembre y en enero se fugó el Chapo Guzmán de Puente Grande. Y después, el 11 de septiembre, con los ataques del 11 de septiembre, la atención del gobierno estadounidense se puso en el terrorismo, la relación con Fox de Bush, hijo, y Fox se deterioró muy rápido también, y los cárteles volvieron a crecer en México, con un punto adicional que no es menor. En 2004, Bush anuló la orden ejecutiva de Clinton que prohibía vender armas de alto poder, y desde entonces los cárteles tuvieron una vía importantísima de aprovisionarse de armas desde la Unión Americana. Con Calderón, con la iniciativa Mérida, se comenzó una profunda relación que fue llevada por Genaro García Luna. Hubo de todo, operativos conjuntos, un edificio aquí en Reforma donde operaba gente de la DEA. La paradoja es que años después, la que detiene por su operación en esa época a García Luna es la propia DEA. Con Peña se vuelve a congelar la relación porque la DEA no quería que Miguel Ángel Osorio Chong desde Gobernación tomara el tema de la seguridad. Entonces la relación se concentró en la Marina y se hicieron operativos conjuntos como se habían hecho con Calderón junto con la DEA. Pero muy rápido eso también se acabó. Llegó López Obrador al gobierno, que primero puso distancia y acabó con los operativos conjuntos con la DEA, pero después hubo una ruptura definitiva con el caso del general Salvador Cienfuegos. Tanto que se aprobó una ley de seguridad nacional que en los hechos hablaba de todos los servicios de inteligencia y de seguridad de otros países, pero estaba diseñada específicamente para evitar que operara la DEA. A ver cómo van las cosas. El desencuentro que vimos hoy es simplemente un capítulo más de aquella historia. Son polvo de aquellos lodos. Sí, Jorge, bueno, y otra historia que también está relacionada entre Estados Unidos y México, el que fue deportado el día de hoy a nuestro país, fue detenido en los Estados Unidos y fue ya deportado a México, es el boxeador Julio César Chávez, el hijo de Julio César Chávez, ya está detenido en un penal de máxima seguridad en Hermosillo, y bueno, ahí sí, lo detuvieron en Estados Unidos, vieron que tenía un tema migratorio y ya está en nuestro país. Esposado y custodiado por los agentes del ICE. Así fue como Julio César Chávez Jr. fue entregado a las autoridades mexicanas tras ser deportado de Estados Unidos. La imagen fue difundida por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien habló de la cooperación entre los gobiernos de México y la Unión Americana en temas de seguridad. Chávez Jr. fue enviado al Ceferezo 11 de Hermosillo, Sonora, y su comparecencia está programada para el próximo sábado. Es acusado por la Fiscalía General de la República de delincuencia organizada y tráfico de armas, cargos que lo vinculan con el cártel de Sinaloa, específicamente con los Chapitos. Los presuntos vínculos con el narcotráfico vienen por denuncias presentadas en Estados Unidos. Fue el pasado 3 de julio cuando Chávez Jr. fue detenido en California tras su pelea contra el influencer Jake Paul. ¿No tienes algo en sus zapatos? No. ¿Pocillo? Nada. ¿No tienes nada? Ay, no me informan a mi abogado. En ese momento se le detuvo por estar de forma ilegal en Estados Unidos. Años atrás ya había presentado la solicitud de residencia estadounidense a través de su matrimonio con Frida Muñoz Román, ciudadana de este país y viuda de Edgar Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Bueno, y a pesar de las advertencias que ha hecho Estados Unidos a México, nuestro país sigue enviando cada vez más crudo, combustibles, contratando médicos y enviando todo tipo de productos, hasta libros de texto al régimen cubano. Son cientos de millones de dólares de sus impuestos regalados al régimen cubano sin ninguna contraparte, ni siquiera para poder apoyar a la gente que vive en la isla, aligerar las condiciones de vida de la población o alguna tímida apertura política. Hoy el régimen de Cuba es cada vez más cerrado, más dictatorial, y lo peor del caso es que, escuche usted,
la energía que envía México le llega solo a estos grandes hoteles para turistas extranjeros que son propiedades de militares y, por supuesto, los líderes del partido y del gobierno que siempre tienen luz en sus casas, mientras la población que está sufriendo y sufriendo mucho goza de apenas 2, 3, 4 horas de luz eléctrica al día. ¿Por qué lo hace México? En distintas ocasiones, Estados Unidos ha expresado su inquietud por la cercanía entre México y Cuba. Hace unos días, congresistas republicanos advirtieron que México se encamina a un modelo autoritario similar al de la isla. La preocupación es real. Lo que el gobierno de la 4T justifica como relaciones diplomáticas y económicas, en los hechos lo que se hace es respaldar un régimen que asesina, empobrece y viola los derechos de su pueblo. De acuerdo con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la administración López Obrador recaló millones de dólares en combustible al gobierno de Díaz-Canel. Pero los envíos de combustible a Cuba no paran. Esto se hace a través de la filial de Pemex, Gasolinas del Bienestar, creada en 2022 para mandar combustible a la dictadura y así evitar sanciones del gobierno de Estados Unidos. Pero la ayuda a la dictadura cubana no solo es en especie, también es ideológica. Entre 2023 y 2024 se destinaron casi 385 millones de pesos para la impresión de 15 millones de libros de texto que fueron enviados a las escuelas cubanas. Todo esto tendría sentido si al final, en realidad, se tratara de ayuda humanitaria, pero no lo es. Mientras la gran mayoría de los cubanos se limitan a vivir entre apagones, sin derechos ni ingresos para adquirir lo mínimo necesario, lo que realmente disfrutan de la energía regalada son algunos turistas y la creciente pero minoritaria oligarquía cubana. Al tiempo que en La Habana resaltan hoteles como el polémico y lujoso Iberostar Selection, también conocido como Torre K, donde solo se puede pagar en dólares. En la otra Habana se sufre por la crisis de combustible que comenzó en 2019. Es el precio de un gobierno opaco que sigue los estatutos del Partido Comunista, bajo el lema de la continuidad. Un país donde las voces críticas y la disidencia pagan con cárcel o exilio su derecho a expresarse. Se estima que 2.5 millones de personas han huido desde 2022 y para los poco más de 8.5 millones de cubanos que quedan, les toca hacer lo que llaman adaptarse al sistema. Las 24 horas al día están atentos a que llegue la luz, lo que puede suceder a medianoche o en la madrugada. En ese momento se levantan a cocinar, lavar y hacer lo que más puedan. Saben que solo contarán con energía unas cuantas horas. 66 años después del triunfo de la Revolución Cubana, lo único que reina es la desesperanza y la desesperación. Es una tristeza de verdad cómo vive la ciudadanía en Cuba. Por supuesto, sus gobernantes no, sus gobernantes viven como reyes, pero la gente que está en Cuba viviendo todos los días peleando, ni siquiera pueden ser dueños, imagínese usted, de sus animalitos, tener su granja, tener sus gallinitas para poder tener huevos. Pues no, hasta eso les han expropiado el gobierno y hasta eso controla el gobierno cubano, la dictadura cubana. Y en otro tema controvertido, ¿recuerda usted los casos de las acusaciones de soborno a Pemex puestas de manifiesto con las detenciones en Estados Unidos de dos personas, de Alejandro Rovirosa y de Mario Alberto Ávila, estos dos empresarios mexicanos que sobornaron a funcionarios de la petrolera? Pues bien, uno de los sobornados, sí, uno que a quien le dieron dinero, era Eric Núñez, pero este, por supuesto, no está detenido ni investigado. Sigue trabajando, ¿sabe con quién? Pues nada más ni nada menos que con la ahora gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, que era su jefa en la Secretaría de Energía, imagínese usted, y ahora tiene Rocío Nale, que también hay que investigarla, a Núñez de responsable de los órganos fiscalizadores de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, donde se maneja muchísimo dinero. O sea que el acusado de recibir sobornos es el encargado ahora de supervisar que no ocurran más sobornos en las obras de Veracruz. Y Rocío Nale, bueno, ahí la ven cada vez mejor. Sí, cada vez mejor. Hablando de cosas extrañas, ayer la famosa carta en la que dice que no vive en Madrid, sino en México, la señora Beatriz Gutiérrez Müller dejó muchas cosas sin responder, sobre todo su pedido de la nacionalidad española, que era el dato más duro que había. ¿Por qué? Porque uno pide la nacionalidad, me imagino, por lo menos para estar
yendo regularmente a un país. Pero asegura, hoy se trascendió una grabación donde dijo que bueno que ella se queda en México, pero que bueno que habría pedido esa nacionalidad porque uno nunca sabe lo que puede suceder en el futuro. Y eso tiene razón, pero habría que aclararlo. Asegura que estuvo en Palenque el fin de semana visitando a su esposo. La escritora Sabina Berman, que es muy proclive a tergiversar la información, dijo que se encontró a Beatriz y a su hijo Jesús Ernesto, pero en el aeropuerto de Minatitlán el domingo. Eso está en Veracruz. De Palenque a Minatitlán se hacen por lo menos 3 horas, no hay otra forma de llegar que no sea por carretera, se hacen por lo menos 3 horas de trayecto en carretera desde Palenque, en carreteras que son además inseguras y que no son de cuota. La pregunta es por qué volar desde Minatitlán y no desde Villahermosa, que está a menos de 45 minutos del rancho donde vive su marido. O todo quizás es un montaje o no lo sabemos, pero sigue siendo pregunta. ¿Qué hacía el domingo la señora Beatriz con su hijo Jesús Ernesto en Minatitlán cuando se suponía que venía desde Palenque? Pero bueno, esa dejamos la pregunta ahí. Bueno, eso es lo que tendrían que escribir próximamente, a ver si nos pudieran resolver, sobre todo para callar todos los rumores que hay en las redes. Y bueno, hay que ya con los periodistas que dicen que mentimos, habrá que ver si se aclara, será todo mucho más fácil. Y en una sesión extraordinaria del Pleno se marcó el fin de la Suprema Corte de Justicia tal y como se conocía hasta hoy. Así concluyó un ciclo de 3 décadas ininterrumpidos de estas 3 décadas y ahora finalmente se rompió por una reforma experimento electoral que terminaron por debilitar al Poder Judicial y por hacerlo fin al Ejecutivo. Son los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia que hoy se despidieron. El sistema, como hasta hoy lo conocemos, derivado de la reforma de 1994 y que llevaba más de 30 años en funciones, dejará de existir para dar paso a una nueva forma de impartir justicia tras las reformas de 2024 con la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular. Este 19 de agosto sesionó el Pleno de forma extraordinaria para analizar los recursos e impugnaciones relacionadas con la elección judicial. Fue la última sesión. Este instante, cargado de memoria y de futuro, es un recordatorio de que la justicia no es una obra concluida, sino una construcción viva que nos trasciende. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado. La presidenta advirtió que seguirán los trabajos de la Corte hasta el último día de agosto. A partir del 1 de septiembre, el número de magistrados disminuirá de 11 a 9, de los cuales 5 serán hombres y 4 mujeres. Ya no existirán la primera y la segunda sala, las cuales se encargaban de asuntos penales y civiles por separado, cada una con un área de especialización. Bueno, como se dijo, seguirá trabajando la Corte hasta el 30 de agosto, pero esta fue la última sesión plenaria. Quedan cosas, a ver qué es lo que si resuelve alguna otra cosa más. La Corte, me quedo con un tema, me quedo con los 10 ministros que fueron aplaudidos por los trabajadores de la Corte y por la ministra, la única ministra que no recibió un solo aplauso, la señora Lenia Batres, que no es tolerada ni siquiera por los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ahí estará en la próxima Corte. Ni siquiera por sus propios trabajadores, que además de todo le tienen que hacer el trabajo a la señora porque no entiende absolutamente nada. Y vamos a otro tema, siguen las repercusiones de todo tipo después de la reunión de Trump ayer con Volodymyr Zelensky y varios mandatarios europeos en la Casa Blanca con la respectiva de realizar esta reunión trilateral donde estén Donald Trump, Putin y Zelensky. Y Putin dice que esta reunión podría ser en Moscú. ¿Usted cree que Trump y Zelensky van a aceptar ir a Moscú a ver al mandatario ruso? Bueno, quién sabe. Por otra parte, Putin
tiene una orden de detención de la Corte Internacional por crímenes cometidos contra Ucrania en Europa y por supuesto no puede salir a ningún país europeo porque lo pueden detener. Esta es la historia. There'll be a lot of help. When it comes to security, there's going to be a lot of help. It's going to be good. They are first line of defense because they're there. They're Europe. But we're going to help them out also. We'll be involved. En la mesa está un acuerdo en el que Ucrania se compromete a comprar armas a Estados Unidos a cambio de que éste ayude a blindar la frontera ucraniana. Este martes, durante una entrevista telefónica con Fox News, Donald Trump habló sobre las garantías de seguridad para Ucrania, las cuales no incluyen el despliegue de tropas estadounidenses. Según The Financial Times, el presidente de Estados Unidos anunció que la Unión Europea aportará $100,000 millones para fortalecer la defensa ucraniana ante nuevos ataques de Rusia. Así lo explicó la vocera de la Casa Blanca. The president has definitively stated U.S. boots will not be on the ground in Ukraine, but we can certainly help in the coordination and perhaps provide other means of security guarantees to our European allies. And he has directed his national security team to coordinate with our friends in Europe and also to continue to cooperate and discuss these matters with Ukraine and Russia as well. Destacó la posibilidad de una reunión trilateral entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Vladimir Putin propuso un encuentro bilateral con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su territorio, Moscú. Las exigencias para este encuentro incluyen una ronda de negociaciones entre asesores antes de llegar a un cara a cara con Zelensky. Además, Putin exige que le sean levantadas las sanciones en su contra, reconocer que Crimea es región rusa y garantizar la libertad de la Iglesia Ortodoxa. De llevarse a cabo la reunión, el gobierno suizo aseguró que ofrecerá inmunidad a Putin, acusado desde 2023 por La Haya de delitos de deportación forzada y traslado ilegal de niños ucranianos a territorios ocupados por Rusia. Tanto Suiza como Francia han puesto a Ginebra como la sede neutral para la posible reunión. Aunque Trump prepara la posible reunión, Rusia busca que sus exigencias sean cumplidas para llegar a una paz duradera. Sin lugar a dudas, el mundo está muy movido, ¿no, Jorge? Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos, por supuesto, mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Bonita noche, bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.